Aquí este fiel servidor de nuevo, molestándolos. Estábamos en el 28, ahora viene el 29. Sí, señor, número 29. Vamos a ver, es un número primo. Acuérdense que los números primos son divisibles por sí mismos y por la unidad. Es una forma de definir. Por ahí hay otra forma también de definirlo, claro. En mi canal hemos hablado de números primos, cuando vimos números enteros hace como 2 años atrás. ¡Hurguen mi canal! Fíjense todo lo que está ahí. Bueno, antes de todo quería aclarar algo. Una corrección. Quizá me expresé mal. Cuando dije que tenía la mente bífida, digamos. En ese sentido, no está mal, está mente bífida. No sé si es el término correcto, que divido mi mente, mi cerebro en dos partes. Mientras estaba pensando un cálculo, yo explicaba. Y yo dije, bueno, la integral de 0 a infinito de a la menos z cuadrado diferencial z es raíz de pi. No, me expresé mal, no es así. La integral de menos infinito a infinito de a la menos z cuadrado diferencial z es raíz de pi. Ojo. Como esta curva es simétrica, porque el área que subtiende debajo de la curva a la derecha es igual al área que subtiende a la izquierda, que es simétrica, mitad para un lado y mitad para el otro, exactamente igual. Entonces la integral de 0 a infinito de a la menos z cuadrado diferencial z sí es raíz de pi sobre 2. Porque es la mitad. Yo estoy diciendo que la integral de menos infinito a infinito del área debajo de la curva de e a la menos z cuadrado, porque esta es la función e a la menos z cuadrado, que es la función de Gauss, la campana de Gauss. La integral de menos infinito a infinito de e a la menos z cuadrado, que es el área debajo de la curva. ¿No? Bueno. ¿No? Integral de menos infinito a infinito de e a la menos z cuadrado diferencial z es igual a raíz de pi. La mitad, o esta área, en este caso de 0 a infinito, la mitad sería de 0 a infinito. La integral de 0 a infinito de a la menos z cuadrado diferencial z es raíz de pi sobre 2. Yo en el video 22 lo puse eso, que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos z cuadrado diferencial z es raíz de pi. Ya está, era para aclarar eso. Pero guarda acá, volviendo al tema, volviendo al problema, olvidémonos lo que dije, acá ya está estandarizada la variable, está normalizada, igual que esta de acá, ¿no? La integral debajo de la curva de menos infinito a infinito de esta variable, que ahora sí está estandarizada y normalizada porque es una distribución normal, la integral de menos infinito a infinito de de la función de densidad estandarizada, de la función normal esta, de la distribución normal esta, es igual a 1, porque se tiene que cumplir que el área total debajo de la curva tiene que ser 1, si no, la z esa no sería una variable aleatoria. Ojo, ¿eh? Cuando uno habla de una distribución normal y ya está estandarizada, normalizada, esa función es una función de densidad, corresponde a una variable aleatoria, en este caso normal, es una variable aleatoria, que es en este caso de la z cursiva, ¿no? Bueno, la z cursiva, bueno, corresponde a una distribución normal, ¿no? Como aparece acá, con mu z igual a 0, por eso la curva está clavada en el origen, y sigma z cuadrada igual a 1. En este caso ya la z ya está estandarizada o normalizada con el proceso de normalización a través de este numerito x menos mu sobre sigma. Entonces, cuando la función de densidad z ya está normalizada, con mu z igual a 0 y sigma z cuadrado igual a 1, el área debajo de la curva desde menos infinito a infinito vale 1. O sea, si yo hago la integral de la función z, la función de densidad z, ¿no? Que es normal, de menos infinito a infinito, diferencial z, eso me tiene que dar 1. O sea, toda el área pintada debajo de la curva tiene que dar 1. Lo aclaro, son detalles técnicos, no importa, bueno, viene al caso. Esto es matemática y bueno, comencé el video aclarando lo que dije en el video pasado y además estamos haciendo un review, un repaso de
la breve y la teoría normal, que son cosas que ya he comentado. Bueno, volviendo al problema ahora, ¿qué estábamos calculando en el 28? Bueno, véanlo de nuevo, a ver, voy a repasar todo esto. Bueno, yo siempre repaso igual. La matemática es un constante repaso. Y estábamos viendo. Bueno, el punto B me pedía cuál era el mínimo sueldo que tendría que ganar un empleado para llegar a ser gerente. Se supone que hay un sueldo mínimo de ahí para arriba, los sueldos pueden ser mayores según el escalafón, ¿no? Uno puede ir, lógicamente, escalando en la empresa. Y a medida que va escalando, va a tener un escalafón mayor, va ganando más sueldo, lógico, ¿sí? ¿De qué sentido tiene? De la probabilidad de que, como decía el problema, la probabilidad de que sea gerente, la probabilidad de que un empleado cualquiera llegue a gerente, tiene que ganar un mínimo sueldo que es este, es del 20%. O sea, el problema decía que el 20% de los sueldos más altos, el 20% de los sueldos más altos corresponden a gerentes. 0,20. Ahora, justamente ese 20% de los sueldos más altos que corresponden a gerentes es a partir de un mínimo de sueldo. De un mínimo de sueldo en adelante. Entonces, obviamente, cuando uno dice un mínimo de sueldo en adelante, puede ser ese mínimo o un valor mayor que ese mínimo. Entonces, la probabilidad de encontrar una persona, un empleado que gane más que ese mínimo ponderable para que sea gerente, es de igual a 0,20, o sea, de un 20%. O sea, que tengo un 20% de probabilidad de encontrar una persona, ¿no? Que sea gerente, que supere ese mínimo de sueldo, que lo llamé M grande de monto, sub mínimo. Es el mínimo monto, el mínimo valor que tendría que ganar ese sujeto, ese empleado, y ahí en más para adelante, para que sea gerente. Y la probabilidad de que sea gerente es de 0,20, o sea, del 20%, que corresponde al 20% de los sueldos más altos. ¿Me explico eso? ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, obviamente menos de ese mínimo o de ese valor mínimo no va a ser gerente, va a ser un empleado común. Pero ganando a partir de ese mínimo en adelante, ya entraría dentro de ese 20% de sueldos más altos, lo cual me está diciendo que esa persona va a ser gerente. Va a ocupar un escalafón de gerente o superior a gerente, gerente general o presidente de la empresa, qué sé yo, no sé cómo es. La cuestión es que la probabilidad de yo encontrar un individuo, un empleado que supere ese mínimo, ese monto ponderable, ese sueldo mínimo, es de un 20%. Dentro de ese 20% del sueldo más alto, tengo la oportunidad de encontrarme con un empleado que gane más de eso o igual a eso. Igual a eso o más de eso. Entonces, bueno, uno empieza el problema así empezó el problema B, el punto B del video pasado, repásenlo y véanlo de nuevo. Se supone que es una X que se suele pasar, es una distribución normal. Si es una distribución normal, se supone que tengo que estandarizar, tengo que normalizar para usar a futuro la tabla de distribución normal que vimos ya varias veces. Entonces, para normalizar o estandarizar, utilizo este número. Z igual a X menos mu sobre sigma, donde sigma es un parámetro positivo que es la desviación estándar, bla, bla, bla. Y cuando hago esta estandarización, me queda una curva tal que Z, esa Z, como lo dije recién, es una distribución normal con mu Z igual 0 y sigma Z cuadrado igual 1. O sea que esta curva es una distribución normal Z con mu Z igual 0, por eso justamente la campana de Gauss está clavada al 0, y sigma Z cuadrado igual a 1, o sea, sigma Z igual a 1. Ahora, esta campana de Gauss va a servir para cualquier problema de distribución normal, porque si tuviese que hacer una tabla de distribución normal para cada problema, me vuelvo loco, no tiene sentido. Entonces, esta distribución normal, con mu Z igual a 0 y sigma Z cuadrado igual a 1, esta curvita corresponde a una tabla de distribución normal que es la que presentamos siempre y compartimos pantallas en los videos. Hay muchas tablas de distribución normal, pero todas son equivalentes.
Bueno, entonces estandarizo, agarro esto. Yo la idea es que aparezca acá a la izquierda, aparezca justamente este número Z. Entonces, para que aparezca este número Z, el proceso de normalización o estandarización es así. Resto mu a ambos miembros, divido por sigma, que es positivo, y acá ya me apareció Z. Ya está, ya estandaricé. Acá me va a quedar el monto mínimo menos mu sobre sigma. Ok. Y esta probabilidad, como dijimos recién, corresponde al 20% de los sueldos más altos. O sea, 0,20. Ahora es al revés, que es otro problema. Antes me daba, yo sacaba este numerito y sacaba la probabilidad. Me fijaba en la columna de Z y sacaba la probabilidad. Ahora es al revés. Me da la probabilidad y tengo que sacar este numerito Z. Como lo vimos en el video pasado. Bueno, ¿qué pasa? La tabla, como lo vimos en el video pasado, y como lo vimos en los otros videos también, la tabla de distribución normal nunca me mide para la derecha, me mide para la izquierda. Entonces yo necesito sacar, o sea, necesito trabajar no con este 0,20, sino que necesito trabajar con la probabilidad opuesta, o sea, toda la que está de acá para la izquierda. Y yo sé que toda el área, toda esta pintada vale 1, 1 menos 0,20 me da 0,80, o sea, toda el área esta blanca que queda de acá para el menos infinito tiene que valer 0,80. Dicho en otros términos. Si esta es la probabilidad de que Z sea mayor que este Z mínimo, 1 menos la probabilidad esta es igual a la probabilidad esta que está acá en blanco, que es 1 menos 0,20, que es 0,80, la probabilidad del opuesto. Entonces, con ese 0,80 yo necesito trabajar en la tabla de distribución normal, como lo vimos en el video pasado. Trabajamos ese 0,80, ese 0,80 era muy próximo a 0,795, a 0,7995. Era mucho más próximo ese 0,80 a 0,7995 que a 0,8023. Entonces, como 0,80 está más cerca de 0,7995 que de 0,8023, elegíamos a 0,7995 aproximadamente como 0,80. Entonces, ese 0,7995, que es aproximadamente 0,80, corresponde al valor de Z, 0,8 y 0,04 en la columna. O sea, 0,8 más 0,04, 0,84. Entonces, este Z mínimo es aproximadamente 0,84. Bueno, entonces, igualo este Z mínimo, que es este valor, lo igualo a 0,84, mu es 85, sigma es 6, igualo esto a 0,84, despejo de acá, esto está dividiendo, pasa multiplicando, esto está restando, pasa sumando. En el video anterior yo dejé la cuenta acá para que la hagan, yo ya ahora la hice. Me quedó 6 por 0,84, 5,04 más 85, y me quedó que el monto mínimo es aproximadamente 90,04. Bueno, si eso lo multiplico por 1000, eso me va a dar 90.040 pesos o dólares o lo que sea. Depende de qué moneda y en qué país esté trabajando. Bueno, entonces el monto mínimo para que sea gerente tendría que ser de aproximadamente 90.040 pesos. Así se interpreta el problema. Y nada más. Estuvo bueno repasarlo porque ahora es al revés. No es que saco un numerito Z, sino es al revés. De una probabilidad tengo que calcular el valor de Z. Lo que dije es lo siguiente también, y quiero aclarar para aquellos que por ahí son mucho más precisos en este cálculo. Yo aproximé 0,80 a 0,7995. Es más próximo a 0,7995 que a 0,8023, lógico. Hay otros que utilizan lo siguiente, lo que yo había aclarado en videos pasados. 0, vamos a dibujarlo acá, si podemos. Este valor que yo estoy trazando de ese puntito, supongamos, ¿no? Digamos, sin hacerlo a escala ni nada por el estilo, supongamos que es 0,7995. Y este puntito es 0,8023 como aparecía en la tabla. 0,8 está acá. O sea, esto corresponde, que está entre medio
de 0,795 y 0,8023 corresponde a 0,80. 0,80 que está acá en el medio está entre 0,795 y 0,8023. Entonces, como estos dos puntitos, este punto corresponde a 0,7995 y este otro punto corresponde a 0,8023, están muy pegados uno con el otro, da la impresión que este pedacito de curva es una recta. Entonces, como da la impresión que estos dos puntos que están muy juntos, da la impresión que es una recta, se utiliza un método de interpolación lineal para poder calcular qué valor de z le corresponde exactamente a 0,80. No lo vamos a hacer acá, pero digo que en otros cursos se hace, y se hace una interpolación lineal de qué valor de z le corresponde 0,80 dado estos dos valores que están muy cercanos, dando la impresión que es una recta. Por eso se llama interpolación lineal o rectilínea. Para calcular el valor de z que corresponde a 0,80. Acá no lo vamos a hacer, pero en otros cursos sí se hace. Nosotros lo que hicimos es aproximar. Aproximamos el valor de 0,80 a 0,7995. Y nos quedó 0,84 según la tabla. Y después calculamos el monto mínimo, 90,04 son 90.040 pesos, lo mínimo que debería ganar un empleado para acceder a ser gerente. Obviamente que, bueno, mayor que este valor mínimo, más de 90.000, bueno, va escalando, será gerente general o lo que sea, pero podría ser. Pero corresponde al 20% de los mayores sueldos. O sea, resumiendo, la probabilidad para que un individuo pueda acceder a ser gerente es de un 20% correspondiente a este monto mínimo que hemos sacado de 90.040 pesos. Eso va a ser importante. Y lo voy a recalcar como muy importante porque ahora viene un punto más del problema que yo quería que no había, el punto C del problema que ahora vamos a compartir de nuevo en pantalla. Vamos a compartir el enunciado de nuevo. Y vamos a necesitar este dato. Vuelvo a repetir. La probabilidad para que un empleado acceda a ser gerente corresponde al 20% de los mayores sueldos. La probabilidad de que el empleado pueda llegar a ser gerente corresponde al 20% de los sueldos más altos, o sea, 0,20, superando este monto mínimo de sueldo. O sea, la probabilidad para que sea gerente tiene que ser del 0,20, superando ese mínimo de sueldo. Lo recalco porque va a ser importante para el problema que vamos a compartir en pantalla, que era el punto C del mismo problema que estuvimos haciendo hasta ahora. Bueno, punto que hablé. Los gatos con su lío, antes en el video anterior hicieron un despelote. Lo que pasa es que tenían hambre. Bueno, faltaba una hora para que coman. Ellos comen cada 4 o 5 horas. Entonces me estaban destruyendo la casa. Tuve que hacer un interview en el video anterior. Bueno, paro la grabación. Y bueno, los fui a rescatar. Yo también tenía hambre, así que no vino mal picar algo. Bueno, vuelto a repetir. Este dato es importante. Probabilidad para que un empleado acceda a ser gerente corresponde al 20% de los sueldos más altos. 0,20 de probabilidad de que esa persona sea gerente, ese empleado sea gerente, superando este mínimo monto de sueldo. En este caso nos dio 90.040 pesos. O sea, bueno, lo recalco. Que va a venir va a ser muy interesante porque es la típica pregunta de final. Del parcial también, el parcial también, pero aparece una pregunta que vamos a ver del problema punto C que es muy probable que se tome en un final. Muy probable. A ver si lo tenemos en pantalla acá. Voy a buscarlo acá. Muy bien. Acá tenemos el problema. Bueno, lo corrí un poquito para abajo porque
el punto C no se veía antes, por eso yo creía que había punto A y B. Pero hay un punto C perdido ahí abajo en la otra hoja. Vamos a agarrar el lápiz óptico. Permiso. Si lo leyeron, lo leemos de nuevo igual. Bueno, si se toma una muestra de 10 empleados, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haya a lo sumo 3 gerentes? Qué interesante pregunta. Pregunta de final y muy probable que se tome algo así. Estoy seguro que este problema que estamos haciendo se toma en el final que les van a tomar. Yo soy medio brujo, bueno, nada quiere decir que sea brujo o mago. Después de tantos años dando clase, uno ya se da cuenta más o menos los típicos ejercicios que tomamos los docentes cuando tomamos un examen parcial o final. Y este ejercicio es muy probable que se tome. Así todo, el punto A, B y C, así, de una. Y aparte porque es fácil, no es tan difícil. Si uno lo sabe, se estudió, tiene que saberlo procesar. El punto C, repito, se toma una muestra aleatoria de 10 empleados. ¿Cuál es la probabilidad de que haya a lo sumo 3 gerentes? A lo sumo significa como máximo 3 gerentes, no más de 3. O sea, a lo sumo 3 gerentes. Como máximo 3 gerentes. A lo sumo es todo lo contrario, o por lo menos o al menos. Porque si hubiese sido por lo menos o al menos 3 gerentes, sería 3 gerentes, 4 gerentes, 5 gerentes, bueno, hasta 10 gerentes. Porque son 10 empleados que tomo, claro, de la muestra. Pero como dice a lo sumo, es todo lo contrario. Como máximo 3 gerentes. Podría haber ningún gerente, un gerente, 2 gerentes o 3 gerentes. Bueno, los estoy ayudando, vamos. Pregunta, yo la sílaba. ¿Cómo podría calcular dicha probabilidad? Pregunta. Tomo una muestra de 10 empleados. ¿Cómo calcularía la probabilidad de que a lo sumo haya 3 gerentes? O sea, como máximo 3 gerentes. Eh, Esto parece teorema de Bayes. Mm, Si se toma, o sea, sería Ahí la entramos. probabilidad de 3 gerentes, Mm, sabiendo de una mm, muestra de 10 empleados. no, cualquiera. Valles no tiene nada que ver, Valles es un tema de probabilidades, ahora estamos trabajando con variables aleatorias. Ojo que hay muchos problemas de variables aleatorias que tienen en algún ítem donde tengo que aplicar Bayes. Obviamente hay problemas de Bayes que se combinan con distribución normal, con binomial, con hipergeométrica, ojo, sí, se combinan, hay ese tipo de problema. Pero acá no tenemos absolutamente ningún tipo de probabilidad condicional ni probabilidad total. No hay nada de eso. No. Vamos a apuntar a la pregunta. Se toma una muestra de 10 empleados. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo haya 3 gerentes? La probabilidad de que a lo sumo haya 3 gerentes significa la probabilidad de que no haya ningún gerente, más la probabilidad de que haya un gerente, más la probabilidad de que haya 2 gerentes, más la probabilidad de que haya 3 gerentes. Ya estoy casi resolviéndolo. O sea, en principio, tomo 10 empleados y yo quiero que a lo sumo haya 3. Puede no haber ninguno, puede haber uno, puede haber dos o puede haber 3. Por eso sumé las 4 probabilidades que mencioné recién. Ahora, veamos lo siguiente. La pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad de elegir una persona, un empleado que sea gerente? O sea, al azar, no los conozco a las personas, yo soy nuevo en el ambiente y voy y no conozco a nadie. Y miro a las personas así en la oficina, en la empresa y digo, bueno, voy a agarrar a este fulano, no lo conozco. ¿Cuál es la probabilidad de que ese fulano que agarro al azar sea gerente? Lo dije.
al final Sería de... un gerente de 10 sería 1/10. No, lo dije al fin, antes de compartir pantalla, casi antes de compartir pantalla, dije, y lo recalqué, dije, este dato es importante. ¿Cuál es la probabilidad de que sea gerente? Veamos el punto B, ya que lo tenemos en pantalla. Releamos el punto B. Los gerentes de esta empresa representan el 20% de los sueldos más altos. O sea, ¿qué significa ese 20%? 20% es 20 sobre 100. ¿Y qué significa 20 sobre 100? Y si agarro 100 empleados de la empresa y yo no conozco a nadie, porque lógicamente si los conozco que vivo, yo ya sé quién es gerente o no, yo soy nuevo en la empresa. Entonces agarro 100 tipos que están en la empresa. De esos 100 tengo una probabilidad de que 20 sean gerentes. Ese es el 20%. Y eso es lo que me está indicando el 20%. La probabilidad de que dentro de esos 100 que elijo al azar, porque no conozco las personas, tengo una chance que dentro de esos 100 empleados, 20 sean gerentes. O sea, que la probabilidad de que sea gerente una persona tomada al azar es 20 sobre 100. O sea, 0,20. ¿Me explico? Sí, Entonces, la probabilidad de que sea gerente, y por eso es importante, y lo destaco en todos los videos, y lo dije en todos los videos, es importante interpretar las probabilidades. Porque a mí me dicen 0,20 probabilidad. ¿Qué es 0,20? 20 sobre 100. ¿Y qué significa 20 sobre 100? 20 sobre 100 significa que si agarro a 100 tipos de la empresa, 100 tipos que no conozco porque es la primera vez que ingreso, 20 de esos 100 es muy probable que 20 sean gerentes. Ahora que yo elija un gerente al azar, bueno, tengo que tener la suerte. Es muy baja la probabilidad. No todos son gerentes. Hay 80, de esos 100 hay 80 que son empleados y 20 que son gerentes. Es muy probable que si elijo uno al azar va a ser empleado. Tengo un 80% de seguridad plena, digamos, de probabilidad plena de que va a ser un empleado. Y un 20% de que sea gerente. O sea, tengo poca chance de elegir al azar un gerente al azar que un empleado. ¿Me explico? sí, Eso es la forma de interpretar, si no, ¿de qué estamos hablando? Si uno no interpreta los problemas de probabilidades y de variables aleatorias como lo estamos procesando ahora, en la vida real no sirve de nada. Y cuando me tope con otro problema tampoco lo voy a saber hacer. Entonces, a ver, 20%. La probabilidad de que yo elija un empleado, digamos, un empleado, digamos, un gerente, digamos, un empleado que sea gerente al azar es de un 20%, o sea, 20 sobre 100, o sea, 0,20 de probabilidad. O sea, la probabilidad de que sea gerente es 0,20. Entonces yo ya conozco cuál es la probabilidad de que sea gerente. 0,20. La probabilidad de que elegir una persona al azar y que sea gerente es 0,20. Tengo un 20% de chance de que sea gerente. 0,20. Entonces, ahora ya sabemos la probabilidad de elegir una persona, un empleado, de que sea gerente. Bueno, entonces elijo 10 empleados. Se supone que los empleados son independientes uno de otro, no dependen, son personas distintas, independientes, hacen su vida independientemente una de la otra. No dependen una de la otra. Entonces, la elección de empleados es un proceso aleatoriamente independiente. Son elecciones independientes una de otra. O sea, si yo elijo empleados, son las elecciones que yo hago son elecciones de empleados aleatoriamente independientes una de otra, porque las personas son independientes una de otras. Entonces, tengo 10 empleados. Tengo la probabilidad de elegir un empleado que sea gerente de un 0,20, un 20%. Y me piden
la probabilidad que a lo sumo haya 3 gerentes. O sea, como máximo 3 gerentes. Probabilidad que no haya gerente, que no sea gerente, que haya un gerente, que haya 2 gerentes o que haya 3 gerentes como máximo. Tengo que sumar esas 4 probabilidades. 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué tipo de variable aleatoria estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de variable aleatoria estamos hablando? Tomo 10, la muestra, el total. Y de esos 10, tiene que haber 0 gerente, 1 gerente, 2 gerentes y 3 gerentes. Tengo que sumar esas 4 probabilidades al final del problema. ¿De qué variable aleatoria estamos hablando? Continúa. No. Es un proceso de éxito y fracaso, donde el éxito es encontrar un gerente, que es 0,20, la probabilidad de encontrar un empleado que sea gerente es 0,20, y la probabilidad de no encontrar un gerente es 1 menos 0,20, o sea, 0,80, correspondiente al 80%. Es un proceso de éxito y fracaso, donde me dan una muestra de 10 empleados, donde las elecciones de esos empleados son aleatoriamente independientes porque son empleados independientes uno del otro. Entonces, esto se trata de una distribución binomial. Es una distribución binomial. ¿Por qué? N vale 10, es la muestra. La probabilidad de encontrar un empleado que sea gerente, 0,20. La probabilidad de que no sea gerente es 1 menos 0,20, es 0,80. Entonces, esto es un problema de variable aleatoria binomial. ¿Me explico? Sí. Es binomial. N vale 10. P, el P chiquito es 0,20, la probabilidad de que sea gerente. 1 menos P es la probabilidad de que no sea gerente, o sea, 0,80. Y bueno, tengo que calcular la probabilidad de que cuando K es igual a 0, cuando K es igual a 0, que no hay ningún gerente, más la probabilidad de que K valga 1, que haya un gerente, más la probabilidad de que K valga 2, que haya 2 gerentes, más la probabilidad de que K valga 3, que haya 3 gerentes. Y ahí terminó el problema. Y fin del problema. El tema es destacar de qué variable aleatoria se trata. En este caso, distribución binomial. O sea, este tipo de problemas, este tipo de ítem, se combina muy frecuentemente con problemas de distribución normal y es muy probable que aparezca así. Que me da un problema de distribución normal y después en el punto C, D, lo que sea, me aparece, bueno, se toma una muestra de 20 piezas. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar como mínimo 2 defectuosas o como máximo 2 defectuosas? Así. Entonces, bueno, si tomo una muestra y las extracciones son aleatoriamente independientes y tengo una probabilidad de éxito, que en este caso es 0,20, y una probabilidad de fracaso, que en este caso es 0,80, entonces es una distribución binomial. Y es la manera de poder detectar gramaticalmente o interpretar gramaticalmente el enunciado. ¿Me explico? Sí. Entonces eso. Ahora dejo de compartir pantalla. Y lo calculo, ya es una distribución binomial. Vamos a borrar esto. Lo hago acá, punto C y se termina. Obviamente que después el cálculo de los combinatorios y todo eso lo hacen ustedes, pero ya se terminó. Muy probable que se tome un problema así. Así, estoy seguro que se toma eso. Los finales. Se da un problema de distribución normal y después te meten se toma una muestra de tantas personas o de tantas piezas y termina siendo un problema de distribución binomial. Entonces, en este caso, N vale 10, toma 10 empleados. La probabilidad de éxito de que sea gerente es 0,20. La probabilidad del no éxito de que no sea gerente es 0,80, o sea, hay más probabilidades de que sea empleado que sea gerente, lógico. Y bueno, esto es una distribución binomial. Y además la profesora va a preguntar, a ver, ¿qué distribución es binomial? Bueno, la probabilidad de que K a lo sumo haya 3 gerentes, o sea, como máximo 3 gerentes, menor o igual que 3. La probabilidad de que K sea menor o igual que 3 va a ser la probabilidad de que K valga 0, o sea, que no haya ningún gerente,
más la probabilidad que K valga 1, que haya un gerente, más la probabilidad que K valga 2, que haya 2 gerentes, más la probabilidad de que K valga 3, que haya 3 gerentes. Y esto lo calculo con la fórmula de distribución binomial. La probabilidad de K es el combinatorio NK por P a la K por 1 menos P a la K. A la N menos K, perdón. Y esta es la fórmula que hay que emplear para calcular cada uno de estos términos. Obviamente que lo hacen ustedes y lo terminan el problema. ¿Me explico? Sí, Hay que hacer los 4 cálculos usando la fórmula de binomio. Ya está. Listo, fin. Es muy probable que se tome un problema así. Estoy seguro. Pongo las manos en el fuego, me las quemo y después me pongo un poquito de crema para sacarme, obviamente, recuperar la piel perdida. Estoy seguro. A mí me lo han tomado mucha gente. Obvio que puede ser un problema de distribución normal y después puede ser un problema de binomial, hipergeométrica. Bueno, para el que sabe más, por ahí puede ser una distribución, qué sé yo, podría ser Poisson, podría ser binomial negativa, o termina siendo, no sé, sí, una Pascal. O sea, termina siendo una variable aleatoria discreta. Yo tomo una muestra X, en este caso N, 10. Bueno, ¿cómo distingo que es binomial? Ya lo sabemos. Proceso de éxito, de encontrar un empleado que sea gerente, 0,20. De no éxito, sea fracaso, 1 menos P, 0,80. Son 10 empleados que se eligen independientemente uno del otro, o sea, los procesos de elección son independientes. Ya está, binomial. Porque si no fuesen los procesos de elección independientes, estaríamos hablando de una hipergeométrica. Acuérdense que en la hipergeométrica, obviamente, eran procesos sin reposición, ¿no? Donde los procesos de extracción estaban condicionados. O sea, la primera extracción condicionaba a la segunda a la tercera, claro, porque no reponía. Como en el caso de las bolitas, ¿no? No la reponía a la caja. Bueno, en la hipergeométrica los sucesos son condicionados. En la binomial son aleatoriamente independientes. Con un proceso de éxito y un proceso de fracaso. Y así se distingue la distribución binomial de las otras distribuciones. Y una vez que la distinguí, proceso. Esto se toma seguro. Estoy más que seguro que se va a tomar. Este es el punto C. El problema. No lo puse. Falta 1 minuto y medio. Y ahora podemos hablar de todo. De lo que quieran. Bueno, me voy. Para no molestar más. Pero bueno, la clase que viene seguiremos. Aquí está. Revean todo. Revean el anterior. Revean este. Nos vemos en 30. Ya estamos cercando a 960 videos. Vamos, me faltan 40 para 1000. Así que bueno, que les sea leve. Feliz tarde. Feliz fin de semana. Estudien, traigan dudas y nos vemos la próxima. Chau, chau.